Entérate con LinkedIn. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Muchísimas gracias por la bienvenida. Muy buenos días. Les saluda Leslie Yaca Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en nuestras redes sociales siempre abiertos, atendiendo a cualquier sugerencia de nuestros seguidores llamados lectores. www.enterateconleslie.com. Búscanos también con el mismo nombre en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Hoy tenemos una entrevista en el bloque de actualidad con el doctor Mario Amoretti Pachas, un reconocido jurista en el ámbito jurídico en nuestro país. Vamos a conversar con él los asuntos de coyuntura nacional enmarcados en las investigaciones de casos mediáticos y también vamos a hacer una aclaración de lo que significó el procesamiento de los comandos Sharin de Guanta, porque el día de ayer en un medio de comunicación se dijo que estas investigaciones estaban abiertas, ¿no? Y el doctor Mario Moretti va a aclarar esta información. No te lo pierdas. En breve regresamos con la entrevista al doctor Mario Moretti Pachas. Presta atención al siguiente aviso. ¿Estás buscando un inmueble para formar un centro educativo, agencias de aduanas, oficinas, empresas, consultorios, navieras u otro similar? Tenemos la solución para ti. Se alquila un edificio de 3 pisos con estacionamiento vehicular interno, con área de 576 metros cuadrados y con área construida total de 637 metros cuadrados. Estamos ubicados en esquina de Guardia Chalaca 802 con esquina Atahualpa 676 en el Callao. Razón del alquiler del inmueble. Llámanos al 22 42 773 22 42 773. Te esperamos. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y ya estamos en vivo vía Zoom con el doctor Mario Amoretti Pachas, a quien le damos la más cordial bienvenida, como de costumbre, al programa Entérate con Leslie. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, al contrario, mi agradecimiento por esta invitación y a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Empezamos con el primer tema y es relacionada a la presidenta Dina Boluarte. Durante la semana, desde que se conoció el informe periodístico emitido por Cuarto Poder respecto de la agenda de la señora Dina Boluarte cuando ella estaba como candidata, ¿no?, a la vicepresidencia, surgieron una suerte de relaciones con personajes que hoy en día están pues investigados por la Fiscalía y que la señora en su momento lo había negado. Lo cierto es que toda la semana ha estado saliendo mayor información, testimonios de las secretarias que llevan la agenda y bueno, y esto se ha convertido realmente en el tema del día. Yo quisiera, doctor Mario Moretti, en este conjunto de información que tenemos respecto de la señora Dina Boluarte y con determinados personajes que hoy están investigados, ¿qué tipo de conductas delictivas se habría cometido por el lado de la señora Dina Boluarte? Bueno, la investigación que ha abierto la Fiscalía de la Nación es por financiamiento ilegal. ¿En qué consiste esto? Es una figura parecida al delito de lavado de activos que recién se promulgó en agosto del año 2018, en razón de que anteriormente existía
eh, aportes, digamos así, de empresarios o de cualquier persona a favor de un movimiento político o partido político. Pero como esa figura no encuadraba dentro del delito de lavado de activos, entonces se dio esta ley. Y es a partir de agosto del 18 recién que los aportes ilegales a los movimientos políticos ya constituyen delito. Y la pena es igual que en el caso de lavado de activos, hasta un máximo de 15 años. Pero aquí tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Esta investigación que se ha abierto contra el actual presidente de la República tiene un sustento del momento, y prueba de ello es que la Fiscalía de la Nación le ha abierto de investigación, porque es ella, de acuerdo a las informaciones periodísticas, de acuerdo a las informaciones de Chimabucuro y de la señora Sánchez, su secretaria privada, en realidad estos amerita, como dice la Fiscalía, abrir una investigación. Se están presentando audios, se están presentando agendas, entonces tiene que corroborarse estas declaraciones de esta persona con lo que ha existido en la realidad. Si dice que hubo un aporte logístico, un aporte de dinero, tiene que demostrarse. Y es justamente en esta investigación preliminar que se ha abierto a la presidenta de la República, Dina Boluarte, donde tiene que llevarse a cabo diligencia. Por ejemplo, un audio. Y ella dice, yo no tengo ningún audio con ninguna persona. Bueno, acá está el audio. Vamos a ver, se necesita a una diligencia de audición con la finalidad de que ella reconozca o desconozca que es su voz. Si ella reconoce la voz, ya ni hablar, ahí queda. Pero si ella desconoce y dice, no es mi voz, tiene que llevarse a cabo una pericia por peritos técnicos en audición. Esto es, les toman una muestra de la voz de ella y luego la comparan con lo que existe en el audio. Y si se llega a establecer homologantes estas dos voces de que esa voz pertenece a ella, pueden hablar. Es el contenido del audio sí tiene valor probatorio en base a esta pericia. Doctor, la agenda, lo que está mostrado a nivel de medios de comunicación, digamos, es suficiente. Bueno, ya se abrió una investigación indagatoria respecto del tema y es evidente que nos consultamos todos porque se ha depositado fuertes cantidades de dinero, ¿no? En la cuenta de la señora Maritza. Entonces, y esos fondos evidentemente tienen que pasar por un control, por un filtro, si es que es para financiar alguna campaña electoral, como manda la ley. Doctor, esta situación pone en riesgo la condición de presidenta de la señora Dina Boluarte. Quiere decir que el Congreso podría tomar, mientras avance las investigaciones, tomarlo como una causal de vacancia. ¿A esto apuntaría con relación a la señora Boluarte? Hacer conocer que el contenido de la agenda de las entregas de dinero se tiene que confrontar con lo declarado en la OMPE. Si no se declaró esta suma de dinero, indudablemente que estaríamos en un acto netamente irregular que señala la ley de financiamiento ilegal de fondos a los partidos políticos. Ahora, en cuanto a una vacancia, esto depende del Congreso. Y seamos francos, ni el Congreso ni el Ejecutivo quieren salir. Quieren permanecer hasta el año 2026. Ya lo anunciaron el día de hoy una líder de Alianza para el Progreso, que ellos no van a votar a favor de la vacancia solicitada por Perú Libre. Simplemente porque quieren permanecer hasta el año 2026 y nos viene con el cuento de adelanto de elecciones. Un adelanto de elecciones que lo solicita el Ejecutivo y llegado el momento que tiene que discutirse en el Congreso, el Ejecutivo no hace nada para fundamentar su pedido y el Congreso rechaza este pedido. De tal manera que nos vienen engañando con el cuento de un adelanto de las elecciones que no lo quieren simplemente porque casi la mayoría jamás en su vida ha ganado el sueldo que está ganando, además de acuerdo a las
investigaciones que se vienen llevando a cabo, las transacciones de dinero en forma ilegal que vienen percibiendo. Es decir, más reciben ellos debajo de la mesa que su sueldo. Es por eso que, a mi criterio, esta pretendida vacancia, esta pretendida adelanto de las elecciones, este es un cuento y solamente llama a titulares en los medios de comunicación, pero desgraciadamente aquí nos vamos hasta el año 2026, si es que el Perú o los peruanos no reaccionamos y exigimos un adelanto de elecciones y que se vayan todos, así como más. Muy bien, doctor Mario Moretti. Otra pregunta respecto a su especialidad también, y es que a través de nuestras redes sociales siempre estamos interactuando con nuestros lectores y uno de ellos nos decía que por qué es que no se ha hecho un seguimiento, no se ha dispuesto una estrategia ¿no? Legal para poder, digamos, monitorear a las personas que habían sido condenadas por terrorismo y que han salido cumpliendo su condena, en algunos que han pagado la reparación, en otros no, y ya se han fugado a Argentina. Y nuevamente estas personas están regresando a la cárcel, como el caso de la camarada Cusi y compañía, que han regresado a la cárcel mediante una detención preventiva por su participación, ¿no? En las últimas protestas de carácter violento en Ayacucho. Entonces, doctor Mario Moretti, está probado que la resocialización no se aplica para el tema del terrorismo en especial, porque ya vemos que ese es un tema de pronto de carácter ideológico y resocializar a una persona que ha sido condenada por terrorismo pues es bastante difícil. Pero, ¿qué se tiene que hacer respecto de aquellos que ya cumplieron su condena y tienen que salir de la cárcel porque cumplen su condena? Esta fue la pena que el Poder Judicial les aplicó, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer a partir de ese momento, doctor? Porque fíjese en cuántos problemas nos volvemos a meter como sociedad, y la sociedad es la que va finalmente a sufrir las consecuencias de estas acciones. En primer lugar, tenemos que verificar y constatar que de la época de Sagasti 20 generales se fueron a la calle, los más capacitados y sobre todo con los méritos suficientes para ejercer altos cargos en la policía y sobre todo en el GEI. Perdón, en la LINI y en la DIGEMI. Luego siguió Vizcarra con la misma tónica de descabezar a la policía y sobre todo lo más grave a la LINI y a la DIGEMI. Vino Pedro Castillo igualmente porque las miras de él y de su partido fue controlar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Pero lo más grave es que el GEIN, por ejemplo, fue desactivado de la época de Fujimori y nadie trató de activarlo. Gente que verdaderamente cumplió sus funciones y tenía la calidad y la capacidad para hacer este tipo de seguimiento. Se fueron la gente más capacitada del GEIN, de la LINI, del DIGEMI, y nos han dejado a nosotros no solamente a merced de terroristas, sino a merced de la delincuencia común. Este es algo y violenta, este es algo que lo vemos todos los días, que no nos vengan a decir que esto es mentira, esto lo vemos todos los días y los únicos responsables son desde la época de Fujimori y hasta Pedro Castillo, que desgraciadamente nos han dejado a merced de la delincuencia terrorista y a merced de la delincuencia violenta. Doctor, una última consulta y es con relación a los comandos Chavín de Huántar. Ayer en un medio periodístico, cito la fuente, Beto Saber, en la entrevista que sostuvo con una senadora colombiana, se dijo de que los comandos Chavín de Huántar estaban actualmente procesados o seguían con esta pesadumbre de investigaciones abiertas en su contra. Usted ha incluso defendido a los comandos y me gustaría consultarle si esta información es verídica. No, esto no es así, puesto que esto fue una denuncia que se hizo en la Comisión Interamericana cuando se archivaron ya el proceso contra los comandos de Chavín de Huántar. Presentó una denuncia a la Comisión Interamericana, luego
pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo digo con conocimiento de causa, porque cuando se formuló la denuncia ante la comisión, fuimos invitados, los generales Jaime Patillo, William y otros, al Ministerio de Justicia, para que expongamos qué es lo que había, porque he sido abogado de los dos altos mandos del Chavín de Huántar, para que expongamos la situación jurídica de los comandos. Y expusimos y entregamos pruebas, videos, planos, es decir, todas las pruebas habidas para demostrar que los comandos de Chavín de Huántar no tenían absolutamente nada que ver con este supuesto ajusticiamiento extrajudicial de dos emergentistas, como sostenían los de las ONG, IDL y APRODE. ¿Qué es lo que sucede? Que viajaron los de APRODE y de IDL, negociaron, porque hay que hablar las cosas claras, negociaron con los de los representantes del Estado, porque los generales le pedían que vayamos los abogados que conocíamos el expediente, los abogados que habíamos intervenido. No, ya ustedes intervendrán. O sea, fíjate que ya desde ese momento el ministro de Justicia de aquel entonces sostenía o tenía en el pensamiento de que esto se iba a la Corte Interamericana. Y en efecto se va a la Corte Interamericana, y estaba yo siendo entrevistado en una radio en RPP por Chema Salcedo, y expongo lo que estoy manifestando. Y llama a la ministra Fernández, que había subido el cargo recién, y le dice a Chema: lo que dice la doctora Moretti es cierto. Acabo de hacerme cargo del Ministerio de Defensa, de Justicia, y aquí he encontrado todas las pruebas que el doctor Moretti ha hecho mención. O sea que esto no fue llevado a la Comisión Interamericana. Recién se presentó ya en la Corte Interamericana. Y ahí, lógicamente, la Corte Interamericana, en base a esa prueba y a otros documentos y a las exposiciones, él demostró de que los comandos Chavín de Huántar no tenían absolutamente nada que ver. De tal manera que desde el pronunciamiento de la Corte Interamericana, ya hace 4 o 5 años más o menos, ya el comando Chavín de Huántar no tiene ningún proceso penal sobre este particular. Ok, entonces actualmente ellos no tienen investigaciones abiertas. Bueno, valga la aclaración porque ese es un dato que yo sí lo tenía, pero me resultó bastante extraño que se diga que a la fecha los comandos Chavín de Huántar estaban siendo procesados. Ojalá, para terminar, ojalá que en algún día, lo vengo pidiendo en el año 2001, que se solicite al Ministerio de Justicia que nos dé la relación de todas las personas que han ido a representar al Estado en las denuncias que se han formulado contra los militares y policías. Y nos vamos a tener mucha sorpresa de que quienes han ido y se han allanado con estas ONG para el pago de reparación civil de millones de dólares a favor de los terroristas. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti, por esta entrevista y sobre todo por la aclaración en relación a los comandos Chavín de Huántar. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. Buenos días. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie.